Pues estamos terminando la semana. Este viernes ha sido una semana importante que incluyó el cumplir con el mandato constitucional de informar al pueblo de México sobre la situación, el estado que guarda la administración pública y consideramos que han habido buenos resultados, todo en beneficio del pueblo de México. Estamos consagrados, entregados a esta noble causa de servir al pueblo. Vamos a cerrar la semana con la apertura de comentarios de ustedes, de preguntas de ustedes sobre lo que consideren de interés. Vamos a dejar este día a preguntas y responderles todas las dudas, porque ustedes representan mucho el sentir de la gente, los sentimientos que tiene la gente. Empezamos contigo. Buenos días, presidente. Berenice Telles, del Diario Nacional. Mi pregunta es su opinión con respecto a esta resolución del INE de permitir 2 nuevos partidos y también qué tiene que ver con el sentir, como usted dice, de la población desde hace ya varios años. Pues los ciudadanos mexicanos estamos en contra de tantos partidos políticos que a final de cuentas, cuando llegan al poder, lo único que hacen es segregarse y pues hacer estas maniobras que vimos la semana pasada en la Cámara de Diputados, que se unen a los partidos más fuertes y se generan un gasto infructuoso, innecesario y pues la verdad es que pues los ciudadanos en su mayoría no ven con buenos ojos la creación de más partidos políticos. Bueno, yo tengo que y si me permite otra segunda pregunta. Ser muy prudente porque pues es un mandato constitucional, es un derecho que tenemos todos los mexicanos, el derecho de asociarnos, de participar en la vida pública del país, y es una decisión que le corresponde en este caso al Instituto Electoral Federal, es el que decide, y también el Tribunal Electoral. Es el proceso que se contempla en las leyes y hay que respetarlo. Mi recomendación respetuosa es que se reduzca el presupuesto destinado a los partidos. Esa es una iniciativa de ley que está en el Congreso y no ha sido aprobada, porque sí es bastante dinero, son como 5,000 o 7,000 millones que en estos tiempos deberían de utilizarse, o una parte considerable, para atender la emergencia sanitaria y para las necesidades de la gente. Tienen que apretarse el cinturón los integrantes, dirigentes de los partidos políticos. Yo creo que
con eso se cumpliría, se mantiene el ordenamiento de que haya nuevos partidos que cumplan con los requisitos y se hace un ahorro en el presupuesto. Lo pueden hacer todavía en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Puede llevarse a cabo esa modificación para que haya ahorros y debería salir de los mismos partidos de manera voluntaria, decir, vamos a recibir para las campañas la mitad y vamos a entregar el 50% para salud, inclusive etiquetarlo, destinarlo a la vacuna, y se los reconocería mucho el pueblo de México. Es el momento de hacerlo. Vamos a ver qué responden. Respetuosamente los llamamos a que tomen esta decisión, a ver qué piensan el día de hoy, que responden a este planteamiento. Eso ayudaría mucho en el entendido de que vamos a requerir, una vez que esté probada la vacuna para su aplicación universal y gratuita, considerando que una dosis puede costar en promedio $4, 25 pesos por dosis. Se está viendo si va a ser una dosis o dos por persona. Si hablamos de nuestra población, 126, 128 millones, pues sí, son como 25, 30 mil millones de pesos para vacunar a toda la población. Entonces, una aportación así ayudaría mucho. Esto con la rifa que estamos haciendo del avión presidencial, que es también para equipos médicos, sería reforzar al sector salud, mejorar servicios médicos para la población. Pero bueno, vamos a ver qué opinan. Son de los temas que se van seguramente a tratar en estos días por el presupuesto, por la aprobación del presupuesto del año próximo, que tiene que ser un presupuesto austero, dado de que no vamos a endeudar al país y que no vamos a aumentar impuestos y que no van a haber gasolinazos. Entonces, todos tenemos que hacer un esfuerzo, un sacrificio, ahorrar, hacer a un lado las extravagancias, lo superfluo, los gastos innecesarios, ubicarnos en la nueva realidad. Ni siquiera en épocas de bonanza se justifica que haya derroche, mucho menos ahora, enfrentando dos crisis, la sanitaria y la económica.
Entonces, aplica lo que decía el presidente Juárez, aprender a vivir en la justa medianía, nada de extravagancias. Pero vamos a ver qué resulta. Mi segunda pregunta, presidente, tiene que ver pues con esta consulta que pues se está promoviendo para enjuiciar a los expresidentes. Yo quería preguntarle sobre estos expresidentes, por ejemplo, Luis Echeverría, que son delitos, que se cometieron delitos de lesa humanidad y que tendrían que ser pues juzgados, digamos que forzosamente, sin necesidad de someterse a consulta y sobre todo ante este compromiso que usted ha hecho con pues los ciudadanos durante muchos años de justicia, sobre todo en el tema del 68. ¿Qué va a pasar? ¿Qué opina usted que tendría que estar haciendo los organismos encargados de impartir justicia en nuestro país para resolver estos temas que están pendientes en la sociedad mexicana y que, bueno, pues no tendrían que ser sometidos a consulta, señor presidente? Pues no se han podido juzgar los expresidentes porque han habido interpretaciones sobre la ley de la materia, en este caso sobre el fuero presidencial. No ha habido una definición clara sobre esto. ¿Por qué debe de ser juzgado un presidente? Porque hasta ahora, aunque ya la Cámara de Diputados eliminó el fuero del presidente, falta el Senado, que espero que se apruebe también esta iniciativa. Hasta ahora, de acuerdo a la Constitución, a los presidentes se les juzga por traición a la patria y no por otros delitos. Entonces, hay distintas interpretaciones, si se le puede juzgar por otros delitos o no, si se le puede juzgar luego de que terminan la presidencia, si se les puede juzgar solo por delitos cometidos una vez que han abandonado el cargo, si hay protección para ellos, si los delitos se cometen cuando están en funciones. Todo esto se debe de aclarar bien. Por eso he llamado al debate de constitucionalistas, de expertos. En la historia de México, que yo conozco, solo ha habido un caso, ya lo he dicho, el del expresidente Manuel González, que terminó, fue acusado de corrupción, se le inició un juicio, se creó un gran jurado en el Congreso y al final se decidió no juzgarlo, argumentando que de acuerdo en ese entonces al artículo 103 de la Constitución de 1857, a los presidentes solo se les podía juzgar por delitos electorales y por traición a la patria. Y como se le acusaba de corrupción, quedaba exonerado. Pero es el único caso, no hay otro. Entonces, el ensayo ahora es para que participemos todos y que, de conformidad con la ley, que nos da esa oportunidad de solicitar
el que se realice una consulta pública y que es una vez cada 3 años y solo en el periodo del 1 de septiembre al 15 de septiembre, que coincide con esto, porque si se pasa el 15 de septiembre ya habría que esperar hasta el 24. Entonces, por eso sí es importante cumplir con los requisitos para que se pueda celebrar la consulta el año próximo, porque así lo establece la ley, ya sea el mismo día de la elección, esto para que no haya un gasto adicional, se va a votar y ahí mismo se recibe la boleta para que el ciudadano decida si se enjuicia o no a los expresidentes, o en otra fecha, porque la Constitución establece una fecha y la ley de la materia, entiendo, otra fecha. Eso tendría también que resolverse, correspondería al Congreso ver si puede haber un acuerdo para no hacerlo un mes o 2 meses después de la elección, sino llevar a cabo la votación el mismo día de la elección federal. A ver si legalmente es posible y si hay un acuerdo, un consenso de los partidos, de los legisladores en el Congreso, y si también lo considera constitucional el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia. Pero ese es el procedimiento, ¿no? Entonces, legalmente, desde luego, la Fiscalía puede, el Poder Judicial, dado de que se trata de expresidentes, yo sí considero que es importante preguntarle a los ciudadanos, que se les consulte y que se le dé toda la información suficiente a los ciudadanos. Y va a haber, desde luego, mucho debate y para eso hay tiempo, porque si se cumple con los requisitos en septiembre, resuelve la Suprema Corte, pues se tendría el resto del año y todavía la mitad del año próximo. Entonces, durante todo este tiempo, pues va a haber mucha información, van a suceder muchas cosas, va a avanzar la investigación en la Fiscalía, en los juzgados, va a abrirse el debate público, los que estén a favor, los que estén en contra, y la gente va a decidir informada y con su criterio, su libertad. Entonces es buen ejercicio hacerlo. Es mucho mejor que dejarlo al Ministerio Público. Imagínense si es vinculatorio el resultado, porque parece que la ley establece que si hay una participación mayor al 40%, ya es vinculatorio, es decir, tiene casi carácter obligatorio para la autoridad. Pues tiene mucha fuerza una decisión así. No es la decisión de un solo hombre, de una sola mujer, de una autoridad,
es el pueblo. Esa es la democracia. Y hacerlo con responsabilidad, sin alterarnos, de manera tranquila, como sucede en una democracia. Y yo sí pienso que no habría ningún problema, y la gente ha demostrado muchas veces actuar en forma consciente, libre y decidir lo mejor para el país. Sí, hola a todas y a todos, soy Nuri Fernández de la Caracola. Buenos días, presidente. Pues en el mismo sentido, realmente hemos vivido en estas últimas semanas como la experiencia de la disolución del núcleo del poder del anterior régimen, con las declaraciones de Lozoya, la posibilidad de la extradición de García Luna y los hechos que se ligan con Ayotzinapa y que empiezan a resolver también esta imbricación entre el poder y el crimen organizado que se denomina narcoestado. Entonces estamos llegando de alguna manera al fin de una época y la consulta puede señalar el punto final. En muchos lugares del mundo se ha juzgado a expresidentes y en la mayoría de los casos, como en Argentina, por ejemplo, con la ley de punto final, fue producto el juicio de un decreto presidencial. Pero aquí vamos a vivir una experiencia de alguna manera inédita, que es casi como el triunfo popular, que es la participación de toda la sociedad en la decisión de ponerle fin a un régimen, porque el juicio representa eso. Entonces la pregunta sería, para la cuarta transformación, ¿qué quiere decir este punto final? ¿Quiere decir iniciar un nuevo camino? ¿Quiere decir poderse desligar más claramente del pasado? ¿Qué quiere decir? Eso y una segunda pregunta. Pues quiere decir que son tiempos nuevos, que es una etapa nueva, que ya no se puede permitir la corrupción y la impunidad, y que hacia adelante no debe de haber privilegios ni abuso de autoridad ni prepotencia en los servidores públicos, que no deben cometerse delitos que han afectado mucho al pueblo y a la nación. Por ejemplo, la corrupción, lo que se ha dejado de entregar a la gente de recursos económicos por desvíos en beneficio de unos cuantos, de cómo México se fue convirtiendo en un país con una monstruosa desigualdad económica y social, donde muchos tienen poco y pocos tienen mucho. Y esto no fue producto de el esfuerzo, el trabajo, la dedicación del sector empresarial, como sucede en otros países y también en México, sino esta insultante concentración de la riqueza se produjo por la corrupción que imperó durante mucho tiempo.
Aquí hemos hablado de cómo traficantes de influencia se hicieron inmensamente ricos, sobre todo en el periodo neoliberal. Es el periodo de mayor saqueo que ha habido en la historia de México. Ni siquiera se compara con lo que sucedió durante los 3 siglos de dominación colonial. Fue mayor el saqueo en los 36 años del periodo neoliberal que el saqueo que se llevó a cabo en 3 siglos en que fuimos colonia de Europa. Entonces, eso, que no vuelva a repetirse. ¿Cómo entregar los bienes del pueblo, de la nación, a cercanos, allegados al presidente, a la gente del poder, como sucedió? Y luego el enriquecimiento de los políticos. Hasta en los últimos tiempos, ¿dónde viven los políticos? Mansiones, departamentos en Nueva York, en Miami, en Europa, las cuentas bancarias en Suiza, en los paraísos fiscales. Entonces, independientemente de lo que resulte, nosotros ya no podemos seguir con esos excesos, con esas extravagancias, con esa corrupción. Ese es el legado para las nuevas generaciones, limpiar a nuestro país de corrupción y que nunca más vuelva a suceder lo que ha venido pasando. Que no haya, como lo he dicho, García Lunas, que entre todos juzguemos cómo vamos a tener como modelo o aceptar o quedarnos callados cuando la seguridad de todos estaba en manos de la delincuencia. Dominaba la delincuencia, o la delincuencia organizada o de la delincuencia de cuello blanco. Entonces es muy importante el que participemos, además para que no haya repetición, sobre todo por eso. No es decir, ya pasó y luego se termina esta etapa de cambio, de transformación, toco madera, regresan los corruptos, los conservadores corruptos y para atrás de nuevo, a volver a instaurar el mismo régimen. Y esto no es una fantasía, hasta los intelectuales orgánicos lo están planteando, que lo que quieren es el regreso al pasado, que debe de haber contrapesos en el Congreso, desde luego que tiene que haber contrapesos en el Congreso, pero ¿qué era el Congreso antes? Un mercado en donde se vendían y se compraban lealtades,
en donde habían partidas de moches para comprar a todo el que se dejaba, todo lo que hicieron con la reforma energética, de repartir dinero para obtener los votos, imponerse. Entonces, ese es el regreso al que aspira. Claro que tienen derecho, porque hay una oposición, eso es legítimo, pero vamos a revisar lo que hicieron, que se sepa, para que se aleje esa posibilidad, para no retrogradar, no volver a lo mismo. Y lo dije en el informe, aquí lo más importante es seguir haciendo conciencia, informando, orientando, concientizando, para que siga cambiando la mentalidad del pueblo. Porque cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Porque podemos dejar reformas constitucionales, como está sucediendo, incluso que requieran de 2/3 partes de la votación, que no va a ser fácil que se consigan, para quitar los artículos o las reformas que se han aprobado recientemente, pero si no hay una voluntad colectiva dispuesta a defender lo alcanzado, no va a haber necesidad de modificar la Constitución, porque la van a violar, la van a seguir como era antes, respetando en la forma para violarla en el fondo. Eso es lo que hizo Porfirio Díaz. Nunca hubo un cambio constitucional más que el de la reelección. Además lo dejó igual. ¿Por qué? Porque todo era pura simulación. Se hacían las elecciones en el tiempo y en la forma, pero ¿quiénes ganaban? Pues los que él decidía, porque México era país de un solo hombre. Entonces, esa simulación se trasladó como forma política después de la revolución. No pudo la revolución acabar con eso. Hasta los tiempos recientes. Entonces, no es nada más la modificación de las leyes, es que la gente siga participando. Yo estoy muy contento y además muy orgulloso de la actitud del pueblo de México, del despertar de conciencia. Eso es lo más importante. Por eso están desconcertados los conservadores, corruptos. ¿Cómo ya no logran nada teniendo el control de los medios de información convencionales? Tienen no sé cuántos columnistas a su servicio. Casi todos los medios nos atacan un día sí y el otro también. Y no hacen mella por la gente,
porque ya cambió la mentalidad de nuestro pueblo. Imagínense, en otros tiempos, no hubiésemos soportado la lanzada sin un pueblo consciente que ya no es susceptible de manipulación. No es de que el columnista X o Y condena, como lo hacen todos los días, y ya la gente se comió ese plato de mentiras. Ya no es así. Pero recuerdo que hasta hace poco hablábamos ayer de, ¿cómo se llama este organismo? Todos mexicanos a favor de la corrupción. Hicieron con el señor Loret de Mola, entre otras cosas, ¿no? Porque aparte de sus montajes, ¿sí?, publicitarios, todo un documental en contra de los maestros, de los que se oponían a la llamada reforma educativa, documental que lo pasaron en los cines, una película financiada por estos, los que están a favor de la corrupción, X González, sí, y Loret de Mola. Entonces, pues ahora, ¿qué me va a extrañar? Que el Claudio X González y Loret de Mola estén en contra de nosotros, pues me llamaría la atención y hasta me preocuparía de que hablaran bien. Que a veces me dicen también que por qué me meto, ¿no?, a decirles estas cosas que no es cualquier propaganda la de aquí o la publicidad de la mañanera, pero para ayudarles a que tengan más auditorio. Con Broso al otro día me dijeron que hizo una parodia sobre esta conferencia, pero ya no es lo mismo, porque ya los conoce la gente. Te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. Muy bien. Sí, justo sobre eso es mi segunda pregunta. Recientemente en una mañanera se dio a conocer cómo ciertas fundaciones, Kellogg's, Rockefeller, Ford y la Fundación por la Democracia, que pertenece al Departamento de Estado de los Estados Unidos, financiaron a grupos opositores al Tren Maya. Yo quisiera nada más recordar, señalar que esta Fundación para la Democracia ha participado en desestabilizaciones a gobiernos en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, al grado de que Evo Morales, cuando era presidente, tuvo que pedir la expulsión de estas fundaciones porque estaban socavando a su gobierno. Entonces la pregunta sería, ¿sería grave normalizar el hecho de la injerencia extranjera en asuntos pues que competen a un debate aquí? Y de alguna manera está normalizado. Es posible que estas fundaciones se metan en todas partes y no se dice que es incorrecto. Mi pregunta concreta es si la Cancillería va a hacer
una protesta en particular por aquella de estas fundaciones que depende del gobierno, que es la Fundación por la Democracia, y pues hacer de alguna manera un extrañamiento para que no se metan estos organismos en política interna. Gracias. Sí, nosotros no vamos a hacer nada, no se va a protestar, más que informar, eso sí, porque no queremos que sientan que hay censura. No, está prohibido prohibir. Nada más que sepan que tenemos conocimiento de que estas organizaciones internacionales están aportando dinero, que sepan que Kellogg está financiando a quienes se oponen, a quienes promueven y se oponen al Tren Maya, que dicen que Kellogg es la que vende alimentos industrializados y que tiene una fundación que es totalmente independiente de la empresa que vende los cereales, que hasta los pintan, ¿no?, de color. Sí, que son independientes, que es una fundación aparte. Bueno, nada más que se sepa que pues sí puede ser independiente, pero están financiando a estos grupos. En el caso de esta fundación del gobierno de Estados Unidos, también que sepan, pues que tenemos conocimiento y que ellos deben de informar con transparencia por qué entregan esos fondos, cuánto entregan, a quién le entregan el dinero, con qué propósito, y los que reciben los fondos. O sea, que Broso y Loret de Mola, ya que estamos hablando de ellos, nos digan quién pompó. O sea, cómo producen su programa, qué fuentes de financiamiento tienen. Es transparencia. Si le pagan a Twitter, a Facebook, para difundir su programa, que todos podamos transparentar los ingresos que obtenemos, pero no censurar a nadie. Lo que estaba mal es que trabajaban en el anonimato, haciendo labor de zapa, sin transparencia, supuestamente como asociaciones no gubernamentales, independientes. Pues sí, a lo mejor son independientes, pero del pueblo, no de los grupos de poder. Entonces, no preocuparnos porque la gente no
se deja manipular, no se deja engañar. Ya hay un pueblo muy responsable, muy consciente, y nosotros no vamos a reprimir a nadie, no va a haber censura, nunca. Casos como los de Gutiérrez Vivó, como los de Carmen Aristegui, nada, ningún caso. Al contrario, hay que promover a Loret de Mola y a Broso y a El Reforma y bueno, etcétera, 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 etcétera. Promoverlos y garantizar su derecho a la libre manifestación de las ideas, no decir solo las libertades, porque eso, aunque es una obligación del gobierno garantizar las libertades, también las libertades pues no se imploran, se conquistan. Y un buen periodista, un buen medio de información, un buen periódico lo sabe. Así fueron los buenos periódicos de antes, que han habido, que no negociaron con su libertad, sino ejercieron a plenitud su libertad. Aquí tenemos una nueva sala de juntas que se llama Daniel Cabrera, el director del Hijo del Ahuizote, un ejemplo de periodismo. Salía y entraba a la cárcel, le tomaban su imprenta y nunca se rindió. Bueno, el otro caso, los hermanos Flores Magón, sobre todo Ricardo, que vivió muchísimos años en la cárcel, murió en la cárcel, ya casi ciego, y se habla de que pues no fue un infarto, como se dijo, que lo estrangularon en la cárcel. Pero fíjense, en esos tiempos, creo que era Obregón el presidente, después de que Ricardo fue precursor del movimiento revolucionario, de tanta lucha. Miren cómo es el pueblo de agradecido. Lo traen a México y en todas las estaciones del tren, multitudes. Reconociendo al gran periodista. Ahí están los ejemplos. Bueno, reciente, Miguel Ángel Granados Chapa, a pesar de que escribía en un periódico que yo considero conservador, mantuvo una postura consecuente, y otros, don Julio Scherer, imagínense, es víctima de un acto autoritario del presidente Echeverría, le arman una azonada al interior del periódico y dan un golpe, tienen que salir y luego
funda Proceso. Entonces, muchos ejemplos de buen periodismo a seguir, lo digo por los jóvenes y además porque se empañó ese oficio tan noble durante el periodo neoliberal, donde predominó el dinero, la prensa vendida o alquilada, los articulistas, columnistas que llegaron a ganar hasta $1 millón de pesos mensuales y más. Toda esta distorsión que se dio durante el periodo neoliberal, puro aplaudidor del régimen, puro periodista quema incienso de políticos. Por eso es un timbre de orgullo que esos que añoran esos tiempos nos ataquen. Me preocuparía de verdad que yo leyera una columna a favor del gobierno. ¿Han ustedes leído últimamente una columna a favor de lo que estamos haciendo? Ahí se los dejo de tarea. En redes sociales sí, benditas redes sociales, pero además esa es la gente, esos son los ciudadanos. No hay equilibrio, está muy ladeado. Ojalá y haya más objetividad. A ver. Buenos días, señor presidente. Demián Duarte, de Pasión por los Negocios, Política Rock and Roll Radio, Lobos FM de Sonora. Sí hay, o sí habemos. Lo que pasa es que pues no estamos en los grandes medios nacionales, ¿no? Quienes tenemos una opinión más o menos favorable o que somos objetivos al respecto. Dos temas, señor presidente. Uno, la economía. Hay algunos estudios de opinión que ponen en este momento a la economía como la principal preocupación del ciudadano. Afortunadamente parece que estamos superando esta pesadilla llamada pandemia. Y bueno, el asunto es que la economía pues está dando algunos indicadores interesantes. Ayer usted mencionaba el tema del arranque del mes de septiembre con generación de poco más de 2,000 empleos. Afortunadamente mi estado es uno de los que están aportando. Y bueno, el INEGI reportaba también, creo que lo mencionaba también ayer tangencialmente, pues que se reincorporó a la población económicamente activa pues 1,500,000 trabajadores. Hay 49 millones de personas trabajando. Además, las remesas que se reportaron del mes de julio pues fueron importantes, hubo un crecimiento del 7%, alrededor de 3.500 millones de dólares llegaron al país, se acumulan más de 22.800 millones de dólares en ingresos por esa vía, está por convertirse pues en la principal fuente de divisas. Mi pregunta, señor presidente, estamos precisamente en un momento importante, en el mes de septiembre, ya ha transcurrido pues un periodo de 5 meses desde que estamos en esta situación. Incluso las medidas de control de la situación económica pues ya han avanzado, los créditos a la palabra, los microcréditos que usted decidió que se entregaran ya prácticamente están concluyendo. La pregunta sería, ¿qué sigue, señor presidente, al respecto de lo que es el plan de recuperación económica? La economía es demasiado importante, usted ha recordado en algunas ocasiones el clásico ese de es la economía. Bueno, es la economía por supuesto, y los mexicanos, tanto los que estamos aquí como los que están en Estados Unidos aportando recursos a la recuperación del país, pues queremos un mensaje de aliento de parte de usted, del presidente, y que nos explique, bueno, qué es lo que tiene en la visión hacia adelante. Si me permite una segunda pregunta. Sí, pues vamos a seguir impulsando la reactivación
de la economía para garantizar el empleo, para decirlo de manera clara y breve. Lo más importante ahora es garantizar el empleo. Lo está diciendo la gente. Lo que más preocupa es el trabajo, el empleo. Y no puede haber empleo si no hay crecimiento de la economía, si no se inician obras para construir infraestructura, impulsar la industria de la construcción, que tiene la ventaja que permite hacer obras, pero al mismo tiempo reactiva la economía y se generan empleos. Entonces, el plan de nosotros es seguir creando empleos, tanto con las obras que estamos impulsando de manera directa, sea el Tren Maya, el Istmo, el aeropuerto, la construcción de vivienda, todos los programas de mejoramiento urbano, todo eso lleva ese propósito y al mismo tiempo seguir fomentando la llegada de inversión extranjera con el tratado. Ahí estamos seguros de que se va a crecer en lo económico. Esto va a ayudar mucho a los estados del norte. Va a reactivarse la economía, toda la producción de exportación con el tratado tiene mucho futuro. También en la medida que está bajando la pandemia, yo creo que muy pronto, además ya tengo indicios, se va a reactivar el turismo. Tengo indicios porque están recuperándose empleos en Baja California Sur y en Quintana Roo. Y si vemos la gráfica de ayer, de antier, sobre Quintana Roo, porque son de las regiones turísticas. En la medida que va bajando el efecto de la pandemia, va a ir creciendo la afluencia turística y esto va a ayudar mucho a la economía, porque fue uno de los sectores más afectados, el turismo, los servicios. Entonces va vinculado con la pandemia. Estamos también por llevar a cabo un acuerdo con el sector privado. Se están definiendo proyectos en donde ellos van a participar con inversión, también con el mismo propósito. Miren, este es Quintana Roo. Estos son los casos estimados, ya que hay una caída importante de casos. Y esto que es lo más importante de todo, por el dolor que implica, están bajando las defunciones. Este es Quintana Roo. Entonces, esto es un buen indicador porque muy pronto se va a regresar a la normalidad. Y lo mismo en Los Cabos y en la Riviera
Nayarita, en Vallarta, en los centros turísticos, desde luego Acapulco. Eso va a ayudar mucho en la reactivación económica. Y les comentaba de proyectos con participación de la iniciativa privada, tanto en el sector energético como en comunicaciones. Estamos trabajando para eso. Otro indicador que se mueve muy interesante es lo que estaba verificando, el tipo de cambio. Tiene varios días con mucho optimismo ese mercado en particular. Está en 21.55 en esta mañana. Es un mensaje de aliento también. Ojalá y se mantenga así. En efecto, se está apreciando el peso. Hay mucha confianza en México. Tiene que ver con el que existe un auténtico Estado de Derecho. Los inversionistas tienen muy buena información, saben dónde hay riesgos de inestabilidad política, dónde no hay piso parejo y se apoya a empresas o a bancos y no hay libre competencia. Los inversionistas saben si existe Estado de Derecho o no, si es un Estado de chueco. Los inversionistas saben si domina o no el influyentismo, saben si el gobierno es serio, responsable o no. Imagínense antes, los funcionarios que habían, los que daban contratos para recibir a un empresario que quería vender algo o participar en un contrato, la entrevista, la audiencia, la cobraban hasta en $1,000,000. Recibían a la empresa o al representante de la empresa o al que quería hacer algún negocio, pero antes tenía que caerse. Todavía no escuchaba cuál era el planteamiento, pero era pagar por ser recibido. Esto puede parecer increíble, bueno, pues se daba. Si ustedes que son mirones profesionales, indaguen y van a ver que sucedía, que no estoy inventando nada. Imagínense pagar $1,000,000 nada más para conseguir una cita con un alto funcionario. Entonces, todo eso se sabe. Por eso hay confianza en el gobierno actual y esto ayuda a que se invierta en México, que no tengamos problemas de devaluación, que haya seguridad para las inversiones, para que puedan venir empresas. No se tiene control corporativo de sindicatos. Ayer hablaba yo de que antes se practicaba una política facciosa en donde
se iban en contra del sindicato y acababan con el sindicato y acababan con los dirigentes y los expulsaban. Acabaron con los sindicatos, se acabaron con el sindicato del ESME, uno de los sindicatos más democráticos en los últimos tiempos. Ya, estoy hablando de décadas. Ya en los últimos años ya no fue tan buena la dirección, pero era de los mejores sindicatos, más democráticos, defensores de los trabajadores. Lo acabaron, lo destruyeron desde el gobierno. Voy a contarles algo. Cuando se estaba negociando el contrato colectivo para los trabajadores de Pemex, nos llegó el ofrecimiento de los líderes de ese entonces de que mantuvieran sus privilegios y a cambio el gobierno se iba a ahorrar mucho dinero porque ellos iban a aceptar que en la revisión del contrato se aumentara la edad de jubilación de los trabajadores. Así era. Les voy a dar también en el informe que eso que estaba pendiente hacer en Pemex y que nos los ofrecían a nosotros, y ojalá y lo sepan todos los trabajadores petroleros, porque además les agradecemos mucho a los trabajadores petroleros, a los trabajadores electricistas, como a los maestros, a los médicos, a los trabajadores de la salud, porque están apoyando la transformación. Bueno, ya en Pemex se mantiene el contrato con las prestaciones a los trabajadores. En el caso del SUTERM, del Sindicato de Electricistas, ahí les apretaron durísimo a los dirigentes y los aflojaron y tuvieron que ceder el aumentar la edad de jubilación. Entonces me lo plantearon los trabajadores electricistas y ya hace un mes, aprovecho también para informarles a todos, se reparó el daño, volvió a quedar como estaba antes de la reforma neoliberal, es decir, la edad que había para la jubilación. Me comprometí a eso, se cumplió. Ahí andan los tecnócratas corruptos diciendo que va a haber un déficit en el manejo de las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad. No, porque estamos ahorrando en la compra de combustibles para producir la energía. Se compra gas, se compra carbón, se compran insumos. ¿Saben cuánto compra la Comisión Federal de Electricidad? Alrededor de 300,000 millones de pesos al año de estos insumos. Y compraban a precios elevadísimos.